en años normales, en Agracón solemos hacer ensayos de transferencia y pues normalmente en mayo o junio hacemos jornadas de campo donde enseñamos lo que se ha hecho y los datos que hemos obtenido. Este año, debido a las condiciones del COVID, eso no se ha podido realizar y y al final este año decidimos que en lugar de hacer una presentación en junio con los datos aún provisionales, esperábamos a tener todos los datos hasta ahora en septiembre que terminábamos las analíticas y hacíamos una presentación del informe global, del informe total. Entonces, en este caso, hoy comentaremos el ensayo que hemos hecho sobre el estudio de la influencia del manejo del suelo en la salinidad. En este caso en Monegrillo, una localidad de los Monegros de Zaragoza. Y como veis ahí, los ensayos de transferencia están financiados por el FEADER y el Gobierno de Aragón. Por eso hoy estamos aquí socios y también estoy viendo que hay gente que no pertenece a la asociación, ya que es una actividad abierta a cualquier asistente. Quería empezar con esta frase porque es una frase que en todas las jornadas que hacemos en Agracón la comentamos, la tratamos y la tenemos muy interiorizada, ¿no? El concepto de hacer agronomía, esa ciencia para cultivar para cultivar alimentos en consonancia con los agrosistemas y sobre todo tenemos como un eslogan, ¿no? Que es: no se trata de trabajar el suelo, sino que el suelo trabaje para nosotros, pero debemos darle las condiciones adecuadas. Esta idea, este paradigma, más que nunca hoy tiene un sentido. Y ya veréis que a lo largo de toda la exposición luego entenderemos el razonamiento de esta frase. Lo primero que debemos conocer son los términos de salinidad y los términos de sodicidad. Salinidad es significa la concentración de sales solubles que existe en la solución del suelo, que medimos a través de la conductividad eléctrica. A partir de 4 decisiemen por metro, estaríamos hablando ya de un suelo salino. Ahora veremos tablas de medir si es un suelo salino o no. Y luego, cuando tenemos una acumulación de sales con un elevado contenido del ion sodio, tanto en la solución del suelo como en el complejo del cambio del suelo, hablaríamos de suelos sódicos o de suelos salinos-sódicos si se da la combinación. La salinidad lo que nos hace es un incremento del potencial osmótico, es decir, la cantidad de energía que tiene que destinar el agua para absorber la cantidad de energía que tiene que destinar la planta para absorber agua, y también a veces da desequilibrios nutricionales debido a la acumulación de ciertos nutrientes. Por ejemplo, puede ser con el magnesio, que lo que produce es un bloqueo de la absorción del potasio, y hay otros. En el caso del sodio, lo que ocurre es que cuando tenemos esa alta concentración de sodio, el sodio sustituye al calcio y al magnesio en el complejo del suelo, y lo que hace es que se dispersa las arcillas, se produce una rotura de los agregados, y eso al final lo que lleva a una colmatación del suelo, por decirlo así, se apelmaza el suelo, tenemos una pérdida de estructura. Ahora veremos las consecuencias que tiene todo eso. La sodicidad se mide en porcentaje de sodio intercambiable, PSI, y siempre que tengamos un mayor del 15% de ese parámetro, estaremos hablando de suelos sódicos. Aquí os quería mostrar cómo influye la salinidad a la hora de absorber el agua. Nosotros imaginemos una caja que tenemos 100 litros de agua, depende que tengamos la calidad de ese suelo, tendremos más agua útil o menos. Que ese suelo tenga una cantidad de agua no quiere decir que toda sea útil, depende de esas calidad de ese suelo, si es salino o no, pues tendremos más agua útil, como vemos en el barril de la izquierda, o suelos extremadamente salinos, lo que tenemos es muy poca agua. Si además eso lo sumamos secanos áridos, que llueve muy de vez en cuando, lo que hace es casi nulo que se implanten ninguna especie en esos suelos. Ahora veremos cómo intentar poco a poco ir colonizando y revirtiendo esas zonas tan problemáticas. Como os comentaba antes, aquí vemos una gráfica de cómo clasificamos los suelos. En la parte inferior tenemos el parámetro de la conductividad eléctrica, lo que hemos dicho, a partir de 4 decisiemens por metro estaríamos hablando de suelos salinos,
Y luego, en la parte del eje vertical, estaremos hablando del porcentaje de sodio intercambiable, el PSI. A partir del 15% ya estamos hablando de suelos sódicos. Eh, con la interacción de estos dos parámetros, pues normalmente tenemos suelos normales, eh, luego estaremos en suelos salinos y salinosódicos. En este caso, el círculo más pequeño es la parcela de agricultura de conservación, que ha dado un cambio tremendo, pero aún se encuentra en el límite, sigue siendo un suelo salino y está en el borde entre salino y salinosódico. Y en cambio ya la parcela de laboreo tradicional, que poco ha diferido, incluso es posible que haya empeorado del punto de partida de hace 17 años cuando se empezó con estos manejos, pues podemos calificar como un suelo salinosódico. Vale. ¿Cómo solucionar estos problemas de pérdida de calidad en el suelo? Estos problemas de salinidad y de sodicidad lo que nos lleva es a pérdida de suelo, a perder parcelas productivas. Eso no es un proceso irreversible hasta cierto punto, pero es un camino muy largo. ¿Cómo tenemos que trabajar a largo plazo? Principalmente aplicando los principios de agricultura de conservación, estamos viendo unos muy buenos resultados. El ejemplo claro, por eso se decidió hacer este ensayo, es que las dos parcelas del ensayo hace 17 años tenían más o menos los mismos problemas de pérdida de producción por la salinidad, y 17 años después de manejos diferenciados de agricultura de conservación y de laboreo tradicional no tienen nada que ver. Ahora veremos fotos. ¿Qué influye para corregir la salinidad? Por un lado es la cobertura. Si nosotros tenemos un suelo cubierto, lo que nos supone eso es una menor erosión, una mayor infiltración de agua, por lo tanto mayor lavado de sales y también una menor pérdida de humedad. Y eso es lo que lleva a menor elevación de la capa de sales hacia capas superiores. Hemos de entender que en el ensayo se midieron tres rangos de profundidad, de 0 a 25, de 25 a 50 y de 50 a 70, donde principalmente nos tenemos que centrar en el rango menos profundo, de 0 a 25, donde se van a desarrollar la mayoría de los cultivos y donde más sensibles van a ser altas concentraciones de salinidad y altas concentraciones de sodio. Entonces, para evitar que se eleven las capas de sales a ese rango de profundidad, ahí es donde juega muy importante la cobertura, que ahora veremos cómo ha influido la cobertura durante los meses de verano. En segundo lugar, es fundamental la mejora de la estructura. Para tener una buena infiltración de agua y para tener un buen lavado de esas sales hacia capas inferiores, una buena estructura, y juega el papel el no laboreo, es fundamental. No solo el no laboreo, sino una mejora continua de esa estructura. Otro punto importante son los aportes de materia orgánica, sea bien a través de los residuos, principalmente raíces y también residuos de paja. También aquí entraría a jugar con aportes de estiércoles, de enmiendas orgánicas y purines. En el caso de purín, siempre se ha valorado que si el purín puede llevar a incrementar el problema de salinidad, siempre y cuando no hagamos aportes moderados, acordes a las producciones que estamos haciendo en el campo, restituir las extracciones que está haciendo el cultivo, no vamos a tener problemas. En cuanto a que esa mejor nutrición que vamos a hacer, sobre todo en estos secanos áridos, que los abonados suelen ser muy justos, de repente empezamos a mejorar esa nutrición, lo que nos va a llevar es una mejora de producción en grano, pero también en paja, eso nos lleva a mayor cobertura. Entonces es un poco círculo vicioso. Siempre que tengamos una mayor cobertura, vamos a reducir la incidencia de la salinidad. Aunque el purín a dosis moderadas puede provocar a lo mejor en ciertos momentos problemas de salinidad, pero si lo hacemos a dosis moderadas hay estudios que demuestran que no. Aunque hubiera un pequeño incremento, el que tengamos mayor cobertura lo contrarrestaría. Y por último, el cuarto pilar, que es muy importante, que es el que denominamos agricultura siempre verde, que tengamos siempre raíces vivas en el suelo. Y eso, en un secano, durante los meses de verano, viene el debate. ¿Cómo conseguimos eso? Eso viene de la mano de jugar con las mal denominadas malas hierbas de verano, salsola, cali y cochescoparia.
Ahora veremos también cómo lo estamos haciendo. Englobando, englobando un poco todas estas estrategias, pues conseguiremos poco a poco ir mejorando. ¿Cuál es el objetivo principal? Que no se evapore la poca humedad que tenemos en el suelo y por tanto se nos eleve las sales, y por otro lado consigamos que todo el agua que caiga en la parcela la infiltremos y la vemos sales. En un secano tenemos que jugar con eso. En un regadío nos permite hacer aportes externos de agua que nos permitan el lavado de sales, y de esa manera podemos ir corrigiendo el problema. Pero en un secano lo que tenemos que conseguir es que la poca agua que nos llueve en unos secanos tan áridos como son los monegros, la consigamos infiltrar y lavemos sales hacia capas inferiores. Aquí vemos la imagen de las dos parcelas del ensayo. La del laboreo tradicional es la que veis totalmente blanca con 7 fajas, y la de la izquierda es la de agricultura de conservación, donde en su momento hace muchos años se quitaron ya las fajas y es totalmente una parcela. Aún se ven ciertas calvas en algunos sitios, pero el cambio ha sido radical. No tenemos punto de partida, pero sí que tenemos las experiencias y los conocimientos de los agricultores de la zona, que han visto el cambio radical de la parcela. Hace 17 años nos comentaban que los problemas eran muy similares, las cosechas eran casi nulas dependiendo del año en ambos. Aquí vemos imágenes de este año, donde a la izquierda vemos el campo de laboreo tradicional, donde por sí, al realizar laboreo, siempre tenemos un mayor encostramiento superficial, y si a eso le sumamos problemas salinos, ese encostramiento se incrementa. Y en la parte izquierda tenemos el cultivo de agricultura, en la parcela de agricultura conservación, donde podemos ver los residuos de la cubierta vegetal del verano del año anterior y los restos de paja, que nos permite tener el suelo cubierto. Aquí estamos ya en el mes de abril, donde ya en la parte izquierda vemos la parcela de laboreo tradicional. Aquellas zonas más afectadas ya empieza a haber un estrés salino y por tanto hídrico del cultivo, y empieza a perder potencial. En la parte derecha, como veíamos en el anterior mapa, seguimos viendo ciertas calvas que poco a poco a lo largo de los años están terminando de cerrar, pero aún quedan rastros de aquellas zonas donde ha habido más problemas de salinidad. Aquí ya tenemos el mes de mayo, donde el cultivo ya está totalmente terminado. Esto fueron 5 o 6 días antes de cosechar. Y en la parte derecha el trigo, que aún le faltaban unos días, pero que veamos las grandes pérdidas de producción que habíamos tenido, aun siendo un buen año para la zona donde hubo lluvias constantes y no se notó tanto los problemas de salinidad. Los problemas de salinidad, cuando el año aún es más seco, aún se agravan, porque la poca agua que hay, tenemos ese gran potencial osmótico para que el cultivo lo absorba. Aquí una otra imagen del momento de la cosecha, donde vemos totalmente la diferencia de un suelo y otro. Un suelo totalmente encostrado, un suelo seco, y en la otra parcela tenemos un suelo cubierto y con cierta humedad, porque si no recuerdo mal había llovido los días previos. Y esta imagen es en septiembre, después de la cosecha, después de todo el verano, donde después de picar todo el resto de paja, como habéis visto en la imagen, había una buena cosecha. No se medían producciones, pero recuerdo de memoria que en la parcela de agricultura de conservación el agricultor cosechó aproximadamente 3.100 kilos de cebada. La del laboreo tradicional se cosechó en otro momento, porque no se medía ese parámetro, pero el agricultor que es socio me dijo el parámetro. Esas producciones en esa parcela hace años eran totalmente impensables. Ha sido un año muy bueno, ha habido buenas producciones, y esas buenas producciones lo que nos llevan es que, si nos fijamos en la imagen, tenemos un suelo totalmente cubierto. Estaríamos hablando de unas coberturas medias de la parcela en torno al 80-85% de la parcela se encuentra cubierta, frente a la parcela de laboreo tradicional, que tenemos una cobertura entre el 10 y el 15%. Eso durante todo el verano nos hace que haya una pérdida de humedad constante. Luego veremos gráficas al respecto. Y por último, como os comentaba antes, otra de las herramientas con las que trabajamos, y se trabaja mucho en la zona, es las coberturas de verano con malas hierbas. En verano, casi en toda la España, aun en climas subhúmedos, es muy complicado implementar cultivos de servicio para tener el suelo cubierto, salvo que tengamos unos veranos muy lluviosos. Entonces, desde Agracon estamos haciendo una apuesta para que los agricultores conozcan y aprendan a manejar
las cubiertas de verano con lo que sí que está adaptado al clima y emergen, que son la flora arbense de verano. Principalmente la zona se trabaja con Salsola cali, eh, más conocidas como capitanas, con la Coches coparia, también conocidas como bledos en alguna zona y con algún otro nombre. Y con esas dos son las que más trabajamos. ¿Qué nos dan esta flora arbense? Como veis ahí, cobertura, una menor temperatura del suelo durante todo el verano, por lo tanto, una menor pérdida de humedad y una menor elevación de las capas de sales. Y como vemos en esta imagen, estructura para el suelo, con una mejora de la estructura para el suelo, que es uno de los principios que buscamos para que los años sucesivos el cultivo se desarrolle mejor, pero sobre todo para el fin que buscamos para solucionar esta problemática, que es una mejor infiltración del agua de lluvia y por tanto un mayor lavado de sales. En esta imagen las capitanas medias tenían un desarrollo más o menos de unos 25 centímetros de raíz y una altura de unos 60 centímetros. Había algunas más pequeñas, otras más grandes. Aquí también os muestro la gráfica de las aguas desde septiembre del 19 a septiembre del 20. Este año ha sido un año más lluvioso, mayor de la media en la zona, hablamos de 430 milímetros. Normalmente la zona puede oscilar entre 200, 250, 300, suele ser la media, llegando a años de cantidades por menor de 200 litros. ¿Qué ocurre con esas lluvias? Que lluvias son muy pocas lluvias para que se produzcan grandes lavados de sales. Entonces, sobre todo lo que tenemos que intentar es cubrir al máximo el suelo para que no se eleve las sales hacia arriba, porque no vamos a tener el poder para poder lavarlas. Las lluvias van a ser, por decir así, contadas. Y lo que tenemos que conseguir también es que normalmente y cada día más vamos a tener lluvias torrenciales, ciertas tormentas de 50-60 litros, sobre todo en verano, que esas lluvias cuando caigan consigamos infiltrarlas al máximo para que se produzca un gran lavado de las sales. Aquí en las lluvias cabe destacar que más o menos entre junio y septiembre, el periodo estival donde tenemos la cubierta, nos han llovido en torno a 45-50 litros en esa zona. Ahora veremos las consecuencias que ha tenido esa cantidad de lluvias. Aquí vemos la primera gráfica de comparativa entre las dos parcelas en el rango de 0 a 25 centímetros, en el rango superficial, donde más afecciones tiene esas concentraciones de sales. La conductividad eléctrica, en azul vemos la de laboreo tradicional, como ha ido bajando durante toda la primavera cuando hemos tenido ciertas lluvias, y de repente en quitar la cosecha, que viene de las altas temperaturas, se ha disparado otra vez. Mientras que las de agricultura de conservación, hasta hijamiento, hubo un lavado hacia capas inferiores de un 30%, mientras que en laboreo tradicional ese lavado fue solo del 10%. Desde ahijado hasta previo de cosecha hubo un incremento de la concentración de sales, debido a que al tener ese mayor potencial productivo lo que hacía era una mayor extracción de agua para el cultivo y por lo tanto una elevación también de las sales hacia esa capa. Y una vez terminemos la cosecha, ahí tenemos la duda si la cubierta vegetal de verano iba a continuar elevando sales, y no, lo que ha ocurrido es que no ha habido un descenso muy notado, pero sí que ha habido un descenso significativo, sobre todo comparándolo con el suelo desnudo del laboreo tradicional, donde vemos esa gran diferencia según los manejos del suelo. Sobre todo se notan las comparaciones en el rango de 25 a 50 centímetros, donde a partir de después de cosechar, esas lluvias de verano han incidido mucho en lavar las sales hacia capas inferiores. Y esa dinámica también la vemos en el rango 50-75 centímetros. Aquí cabe destacar mucho el tema de lo constante que es la conductividad eléctrica en la parcela de laboreo tradicional en ese rango. Sobre todo esto es muy probable que lo podemos achacar que no hay flujos de agua del rango de 25-50 centímetros al rango de 50-75. Muy probablemente debido por suelas de labor
por los pases mecánicos. Siempre que hagamos cualquier pase mecánico de laboreo, es muy probable que conlleven suelas de labor, y al final eso lo que hacen es, tenemos capas impermeabilizadas, que en este caso lo que nos conllevan es a la concentración de sales que tenemos en capas superiores no se laven hacia capas profundas. Aquí ya concreto también nos quería mostrar el tema del sodio, para entender el tema de los suelos sódicos en esa parcela, donde comparamos la agricultura de conservación y el laboreo tradicional para el rango superior, de 0 a 25 centímetros. Cabe destacar sobre todo aquí, se parece mucho a las gráficas anteriores, pero tenemos una elevación muy importante de la cantidad de sodio, un incremento muy importante de la cantidad de sodio en la parcela de laboreo tradicional. Y eso lo que nos lleva es a esa dispersión de arcillas que comentábamos, esa pérdida total de estructura, el apelmazamiento, y que no tengamos una muy buena estructura constante que nos permita infiltrar agua. Y eso lo que nos conlleva es que día a día esa parcela va a ir a peor, debido a que no conseguimos lavar las sales y constantemente se está evaporando el agua del suelo, y cada vez tenemos unas mayores concentraciones de sales en capas en capas menos profundas. Aquí también os quería mostrar los perfiles de las concentraciones de sodio para cada momento que hemos muestreado. Hemos muestreado en nascencia en noviembre, en ahijamiento en el mes de febrero, en previa cosecha en junio y en primeros de septiembre, después de todo el verano. Aquí en azul vemos la cantidad de sodio en laboreo tradicional en los tres perfiles de suelos, donde es muy homogéneo. En cambio, vemos en agricultura de conservación, tenemos mucho menos sodio en las capas superiores y se va concentrando hacia capas inferiores, porque conseguimos que se vaya lavando siempre hacia capas inferiores. En el momento de ahijado aún se incrementó más esa diferencia en agricultura de conservación, porque de noviembre a febrero hubo bastantes lluvias y hubo bastante lavado de sales, incluso en el de laboreo tradicional, pero sobre todo se nota esa diferencia en el de agricultura de conservación. Previa cosecha, la cantidad de sodio se iguala, como hemos comentado antes, debido a la elevación de sales por el consumo de agua por el cultivo, pero sobre todo el cambio es muy drástico durante el verano. Veíamos las concentraciones de sodio que teníamos justo antes del verano y cómo se dispara después de toda la evaporación del agua del verano. En cambio, en agricultura de conservación, solo con esos 50 litros del verano y una buena cobertura y una buena infiltración, volvemos a reequilibrar la cantidad de sodio en cada una de las capas, como lo que buscamos. Capas profundas que se vaya lavando y se vaya concentrando, porque ahí no nos genera problemas a nuestro cultivo, y en las capas superficiales, principalmente de 0 a 25 o 30 centímetros, ir poco a poco reduciendo las concentraciones tanto de sales como especialmente de sodio. Aquí vemos otra parcela cercana, que igual luego lo podemos comentar porque está hoy aquí con nosotros Pascual, que también tenía un grave problema y desde hace unos años ha empezado a tomar medidas para empezar a corregirlo. Lo primero que hizo, como si se puede ver en la imagen, el agua corre desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, es un cierto valle. Lo primero que hizo fue hacer diferentes bandas para eliminar esa escorrentía superficial que había en la parcela. Lo primero que nos ocurre en estas parcelas salinosódicas es que tenemos un suelo apelmazado, sin estructura y encostrado, y lo que nos conlleva es escorrentías constantes de agua, pérdida de suelo de forma constante. Eso es lo primero que tenemos que evitar para intentar aumentar la infiltración. Claro, en agricultura de conservación, si en el resto de la parcela, cuando empezamos a hacer agricultura de conservación y vamos haciendo cobertura, esa infiltración se va aumentando y se reduce la escorrentía. En una zona de la parcela donde cuesta que se implanten cultivos, esa estructura no la tenemos. ¿Y cómo lo hacemos, no? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo conseguimos que se establezcan cultivos o especies que sean capaces de aguantar y tolerar esa cantidad de sales? Aquí viene el gran debate. ¿Qué cultivo hago? Aquí es donde muchas veces hay que ir a lo simple. Y fijarnos en la tierra. ¿Qué es lo primero que nos va a colonizar esas zonas? Estas
las mal llamadas malas hierbas. Son las primeras que son más adaptadas a esos climas salinos. Entonces lo que tenemos que hacer es que intentar que en esa zona lo primero que tengamos más facilidad de colonizar son las capitanas y las cochers. Ya en la zona se les llama saladillas, ¿no? Porque crían en esas zonas saladas. Pues entonces lo que tenemos que hacer es potenciar todo eso. ¿Qué es lo que hace aquí este agricultor? ¿Veis? Si os fijáis todo el borde, veis que tiene un color más oscuro, ¿no? Ahí es, ahora os enseño la foto, aquí veis un crecimiento mucho mayor de todas estas malas hierbas. Y lo que busca no es controlarlas, es que crezcan todo lo que quieran, que tiren la semilla y yo, llegado el momento, ya las picaré para luego entrar con la sembradora, que es lo que me molesta. Pero le voy a sacar todo el potencial de crecimiento de raíces para mejorar la estructura y que poco a poco le ganemos terreno. Eso también haga material para generar cobertura y sobre todo que tiren semilla para que poco a poco colonicemos el resto de la mancha. Aquí lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando de secanos y estos son malas hierbas, flor arbense de verano. Entonces, competencia con el cultivo, si la sé manejar, no me va a generar. Entonces, aunque me tire semilla, no me va a generar problemas a largo plazo, salvo en zonas que podamos poner girasol, que no es el caso. Si estuviéramos hablando de zonas de Teruel, pues ya veríamos cómo las vamos controlando. Si esto lo hacemos en un secano, perdón, en un regadío donde vamos a implementar cultivos de verano, pues las podemos sacar el máximo partido, pero sin que nos tiren semilla. ¿Por qué? Porque cuando implementemos a largo plazo cultivos de verano, puede ser que nos generen problemas. Y sobre todo hay que tener muy claro hacia dónde vamos. Si os fijáis en la foto de la izquierda, vamos viendo todos esos residuos secos del año anterior como sirven de cobertura. Y aquí vamos viendo, esta foto está tomada desde la parte superior. Desde esta parte superior que veis aquí, está hecha la foto, donde se está poco a poco, sobre todo aquí, colonizando esa parcela. ¿Por qué? Porque cuando tenemos erosiones lo que ocurre es arrastre de tierra y arrastre de sales. Entonces, en las zonas más... aquí tendremos siempre mucha más concentración de sales que en estas zonas superiores. Entonces, por aquí es donde vamos a empezar a ir ganándole el terreno poco a poco. Y por aquí es donde veíamos la foto que también lo teníamos verde. Entonces, poco a poco, esa mancha la está consiguiendo cerrar. Y una vez se ha conseguido implementar la mala hierba un año, al año siguiente, cuando siembras el cultivo encima, a través de máquinas de sembradieta, pues poco a poco se van el cultivo implementando en mayor o menor medida, pero lo que se trata aquí sobre todo es de meter raíces. Eso es el pilar fundamental, conseguir que en ese trozo de suelo, con esa problemática, consigamos que alguna especie establezca raíces, porque son canales de drenaje. Y en segundo lugar, conseguir poco a poco cobertura. A mayor implementación del cultivo, mayor cobertura. Al final es un círculo vicioso que lo comentamos en el informe. Por eso ahí la agricultura y la continuidad de la agricultura de conservación es fundamental. Con la agricultura de conservación a largo plazo, una de las cosas que ocurre en estos suelos salinos y el mayor problema que tenían los agricultores eran suelos encostramientos en sementeras. Ya de por sí la zona tiende a encostrarse mucho en donde se hace el laboreo tradicional porque tenemos cierta humedad a lo mejor en sementera y al día siguiente se nos gira un cierzo, en 3 días seca totalmente el suelo y lo que genera es una capa superficial impermeabilizada que no es capaz de romper nuestro cultivo recién implementado. Eso los suelos salinos nos incrementa más. Con la agricultura de conservación, con esa cobertura, se reduce drásticamente. Y estas son un poco las herramientas con las que se está trabajando y con las que se está consiguiendo buenos resultados poco a poco. Esto es un camino nada fácil, que hay que ir con constancia y a largo plazo se están consiguiendo buenos resultados. Sobre todo aquí, lo que hemos comentado es en secano. Si alguien tiene experiencias de regadío, también lo podemos comentar. El objetivo, si nos metiéramos en un regadío como tenemos el agua, siempre que tengamos un agua de calidad, eso lo que nos permite es lavados constantes de sales cuando creamos que tenemos problemas. Y luego, al tener agua constante, cuando a demanda, por decirlo así, salvo viendo un poco el tipo de riego que tuviéramos, lo que nos permite es que el cultivo, aunque tenga estrés salino, eso no conlleva un estrés hídrico. En secanos sí que es así. Si tiene un estrés salino, casi al 100% va a tener un estrés hídrico y una pérdida de potencial productivo en la parcela. Y jugar con coberturas, raíces constantes. La agricultura de siempre verde es fundamental para corregir salinidad y enmiendas orgánicas.
es los pilares con los que se está trabajando sobre todo. Y en estas parcelas, sobre todo lo que nos interesa es generar paja, pues ahí juegan muchos papeles el triticale, el trigo, las cebadas. Las cebadas son un poquito más tolerantes a la salinidad que el trigo. La cebada te puede estar tolerando hasta 8 decisiemens por metro, que es más o menos donde estamos en la parcela de agricultura de conservación. En la parcela de laboreo tradicional estamos hablando en rangos de 15 hasta 20 decisiemen durante todo el ciclo del cultivo. Eso hace que pocos cultivos sean tolerantes a esas cantidades y más en estos secanos. Y ahí vienen un poco los cultivos más tolerantes, que son cereales, ¿no? Y entonces aquí viene el debate. Y claro, como tenemos la agricultura de conservación, que uno de los pilares es la rotación para evitar la colonización y resistencia de malas hierbas, pues es muy probable que a lo mejor en estas parcelas, si en algún momento esa rotación de cereales no es suficiente para controlar las malas hierbas, de forma que nos podamos tener problemas de resistencias, por ejemplo, la única herramienta que nos puede permitir, podemos hacer una siembra de, por ejemplo, guisantes, pero casi seguro que va a ir destinada en estas parcelas con tanta problemática a hacer abonos verdes, porque no vamos a ser capaz de llevarlas adelante, a no ser que venga un año muy lluvioso. Y la segunda opción es hacer un barbecho con cultivo de servicio espontáneo. A lo que vamos es que durante todo el ciclo de invierno que emerjan todas esas malas hierbas que nos están dando problemas, y en el mes de marzo-abril, antes de que tienen semillas, controlaremos vía herbicida o vía picadora y generaremos toda esa cobertura. Y de esa manera seguiremos metiendo raíces vivas y estructura en el suelo, controlaremos las malas hierbas y generaremos cobertura con todos esos residuos ya lignificados, que durante todo el verano va a estar el suelo cubierto. Y con todo esto quería volver otra vez a la frase con la que hemos empezado, ¿no? Lo que ha mostrado sobre todo los problemas de salinidad, que contra más se estaba labrando, más nos estamos los agricultores yendo hacia el precipicio y la pérdida de producción, que los agricultores que han optado por la agricultura de conservación y además han introducido las herramientas de las cubiertas vegetales de verano, están teniendo muy buenos resultados, ya que el potencial de mejora es muy amplio en estos secanos tan rabiosos, y que el camino va por aquí. Y el manejo de estas cubiertas vegetales, convertir hasta ahora lo que era un problema en una herramienta para solucionar problemas, es un cambio así un poco de paradigma muy que rompe esquemas. Es decir, ¿cómo una mala hierba puede ser algo bueno, no? Porque si en la propia palabra viene mala hierba, que es algo que tenemos que empezar a desterrar, no podemos sacarle nada bueno. Pues si les puede sacar cosas muy buenas, tanto aquí como en leñosos, como en regadíos. En cada momento hay que encajarlo de maneras diferentes, pero se pueden sacarles el máximo partido. Y hoy más que nunca tiene sentido esta frase, pero como siempre ponemos en la coletilla: para conseguir beneficios del suelo que nos aporten cosas buenas, tenemos que darle las condiciones adecuadas. Y ahí entra la cobertura, el no laboreo y todos los manejos de la agricultura de conservación. Pues yo por mi parte no tengo nada más ya que contaros. Entonces, si os parece, abrimos turno de preguntas y comentamos lo que queráis. Yo tengo una pregunta, Carlos. Sí, dime, Fran. A ver, bueno, dos. Una sería que por aquí, por la zona, por eso a lo mejor en las zonas así de salitres, Sí. la gente lo que hacía era echar paja por encima del salitre año tras año, y o sea, rompía pacas y las iban dejando allí. Y decía, pues esta gente que, bueno, pero una práctica que se estaba haciendo, ¿no se están haciendo bien o mal? Esa sería una, a ver. Y otra consulta que te quiero hacer, bueno, lo primero de todo, quiero darte la enhorabuena por la charla, creo que son muy buenas estas charlas, importantes, y creo que está muy bien aprender. Y bueno, la otra pregunta era particular. Yo, por ejemplo, pues tengo una zona que es un poco de salitre. Lo que pasa que el problema que tengo es que se me encharca agua. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería a lo mejor un drenaje, ¿no? Sería hacer un drenaje y luego hacer las prácticas que tú dices. Y luego, la cosa que nace es una hierba que no sé qué hierba es, como si fuera un campo de césped, así muy pequeña, que no dejan hacer nada de lo demás. Y eso se va subiendo un poco hacia el resto de la parcela. Bueno, o tenía esa idea, o echar tierra si me daban tierra de alguna edificación, como está cerca del pueblo. No sé, Vale. esas dos preguntas te lanzo. Vale. Gracias, Fran. Y ya te tengo ficha porque eres alumno avanzado de todas las charlas, y se agradece que en este caso socios como tú siempre estéis aquí atentos. Me gusta.
Y lo que comentas de la paja es, y tenía su razonamiento, ¿eh? Y el razonamiento es ese, generar cobertura, porque a mayor cobertura, menor pérdida de humedad vamos a tener y menor evaporación de agua y elevación de sales hacia capas superiores y también menor concentración de esas sales, porque al evaporarse el agua, la sales se concentra y aún son, genera mucha mayor fitotoxicidad. Eh, Esa es una de las opciones. ¿Qué ocurre? Que en estos secanos el potencial productivo a largo plazo no es excesivo, el coste de esparcir paja puede ser alto y además en estos secanos que ya estamos aplicando estos principios de cobertura, no, mi opinión es no vamos a quitar paja de una zona que estamos en 2.500 kilos que ya necesita la paja para hacer cobertura para dárselo a esto. Si por ejemplo tenemos una zona, una pajera abandonada vieja en esa zona, cogemos, las cargamos y las esparcimos, todo va a ser bienvenido. ¿Qué ocurre? Que eso ya tiene un coste añadido. En el caso vuestro de Olla de Huesca, parcelas concretas que pueden tener un exceso de paja que puntualmente algún año que te puede generar problemas en la siembra, sí que te puedes plantear el empacarlo y llevarlo ahí, siempre y cuando el coste digas, pues este coste es asumible o no. El segundo punto que me comentas, yo te recomiendo que lo hagas porque es otro de los puntos importantes, sobre todo en regadíos y demás es fundamental hacer buenos drenajes, en este caso en zonas que te se encharquen también, y si la zona ves que te se encharca demasiado, te puedes plantear antes de hacer el drenaje para luego no tener problemas de romperlo, hacer un laboreo vertical con algún tipo de arado de Yoman, de subsolador, de laboreo vertical, de tal manera que si tienes en esa zona ciertas capas, sea de compactación o sean de labores, rompas esas capas para que se infiltre mucho mejor el agua, vaya el drenaje y se consiga eh, eh, lavar las sales. Y por último, lo que me comentas de la mala hierba, en el caso de que sea la grama, el tema del gramen, ahí sí que lo tendremos que controlar, porque esa sí que la podemos considerar una mala hierba de verano, que sí que nos quita potencial productivo a la parcela y nos compite por la producción. Esa sí que la tenemos que controlar. Pero en el caso vuestro, en esa zona de Huesca, sobre todo que podemos tener letacines, pues algo de salsola, algo de cochea, esas sin problemas de que emerjan, porque con todas esas raíces pivotantes que tienen no nos van a generar ningún problema. En el caso tuyo las puedes controlar con el ganado y luego a la hora de la siembra no te genera ningún problema, ¿no? Yo me quedaría con esas ideas para corregir ese problema, pero el drenaje sobre todo sí que es interesante porque acelerarás mucho más el problema de corregir la salinidad en esa zona. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Fran. No sé si tenéis alguna duda al respecto, tanto los que sois socios como los que no. Y sobre todo, si no, Pascual, te daré si no a ti la palabra, así que y así te lanzo a ti la patata, nos cuentas tú la experiencia de la parcela esta de primera mano. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, la parcela esta que ha enseñado Carlos después es una parcela que lleva, no lo sé exactamente, ahora no recuerdo, pero son 7 años en agricultura de conservación. Antes, cuando empezamos hace 7 años, era laboreo tradicional y la parte central no se cultivaba porque era un galacho de aproximadamente medio metro de profundidad que atravesaba la parcela de arriba abajo. Entonces, lo primero que hicimos fue tapar ese garacho y empezar a hacer 11 márgenes con tierra de los laterales, que en la medida que ha ido lloviendo y se han ido rompiendo las márgenes por distintos sitios, nos ha ido diciendo por dónde teníamos que compensar y hemos logrado, el agua ha logrado estabilizar la tierra en esas zonas. Y una gran enemiga que tenemos para otros conceptos de la agricultura, que es la coquia escofaria, que se está difundiendo de una forma bestial por la zona, yo creo que es consecuencia de los piensos de porcino. Lo que nos está haciendo es el trabajo que comentaba antes Carlos, que nos está haciendo de cultivo de servicio, está haciendo raíces y actualmente, yo precisamente ayer estuve en esa parcela, actualmente todavía hay más cobertura de la que aparece en la foto. Las coquias escofarias este verano se han hecho algunas de 2 metros de altura
y bueno, pues en cuanto se sequen las picaremos y se convertirá en más materia orgánica que se irá esparciendo y que irá permitiendo parando en cada margen, va creando más materia orgánica porque nacen más hierbas gracias a esa base que tenemos de coquilla escofaria con centeno gigantón que nos da una espiga de porte muy alto, por lo cual también dejamos más materia orgánica. Y es, pues eso, la pescadilla que se muerde la cola. Hemos conseguido que cada día haya un poquito más de materia orgánica. Ahora, para que os hagáis una idea, toda esa zona central de Salina, al principio eran unas 13 hectáreas y en este momento yo creo que sean unas 10. Hemos recuperado 3 hectáreas en 7 años. Que bueno, como es un proceso lento, hace falta mucha paciencia pero bueno, es la única manera, porque de lo contrario es olvidarse de que tienes una parcela y no sirve para nada. Y yo calculo pues que en otros 7 8 años pues conseguiremos prácticamente igualar una zona con otra. Al, te se han entrecortado un poco, Pascual. Comento que lo que decía Pascual, que él sobre todo lo que siembra es centeno gigantón. El centeno te puedes ir hasta 11 decisiemmen de tolerancia a la salinidad. Eso es, lo que lleva es que se implemente mucho más el cultivo. Es un cultivo que genera mucha paja y es una paja que tiene alta relación carbono-nitrógeno, que la tenemos durante mucho tiempo en la parcela. Y eso lo que lleva es poco a poco recuperar esas parcelas. Hoy he estado hablando con diferentes socios que están haciendo siembras en estas zonas que estamos hablando de los monegros, zonas áridas, zonas secanos muy complicados, donde a través de las cubiertas vegetales, tanto en zonas salinas, pero también en otras parcelas que no hay problemas de salinidad, están consiguiendo lo que llaman ellos volver a hacer productivas parcelas que eran totalmente antiproductivas a día de hoy, con la deriva del laboreo que habían llevado las últimas décadas. A través de cosechar agua y el agua que cosechamos no perderla, se está consiguiendo poco a poco el término que ya hemos denominado el reverdecer el desierto, ¿no? Que parece algo sin sentido. Si habéis asistido a alguna charla más de Agracón, estamos poniendo esas fotos de verano de cocheas verdes en el mes de julio. Es decir, se puede conseguir durante todo el mes de julio tener los monegros totalmente verdes. Hay que aprender y saberlo manejar para encajar esas cubiertas vegetales, pero se puede lograr. Ahí es donde constantemente hay que trabajar y poco a poco este camino es largo, igual que el camino de degradación es más rápido, pero es un camino largo. Volver al punto de partida no va a ser fácil. Estos son años y décadas según la degradación que tenga cada parcela, pero el camino a seguir yo creo que está muy claro por donde tenemos que ir. No sé si hay alguna duda más en el chat. Creo que no hay ninguna duda más. Veo que se ha conectado ahora José Luis. No sé si nos escuchas, José Luis, ahí en Sástago también, por conocer más experiencias. ¿Tienes experiencias tú también de manejos de salinidad con agricultura de conservación y con cubiertas de verano? Bueno, parece que José Luis o no puede conectar el micro o no nos escucha. Bueno, pues si no hay más dudas, si os parece lo dejaremos hoy por aquí, hoy aquí. Si no ha pasado nada con la grabación, lo colgaremos en YouTube y lo difundiremos a través de tanto de redes sociales como del WhatsApp, porque a algunos os habrá llegado la invitación vía WhatsApp. Ah, Hola, ¿me sí, escucháis ahora? sí, ahora sí, José Luis.
Hola, que lo tenía apagado, no lo había encendido. Vale. Nada, yo corroborar lo que estáis comentando vosotros, que los datos los tenéis vosotros, yo no tengo un estudio como el que habéis hecho vosotros, ni mucho menos, pero corroborar lo que estáis comentando, la salinidad y todas estas cosas, y que cada año hay más hierbas de estas, es verdad, que cada año hay más. Pero sobre todo, pues es lo que se comenta. Las experiencias son de que a través del manejo de estas mal denominadas malas hierbas, pues se está consiguiendo reducir todo este tema. Hay zonas donde tenemos secanos tan áridos que únicamente salen cizallos. Ya sabéis que por el tema de la PAC, presencias de cizallos en tu parcela significa abandono, cuando es un poco un sinsentido, ¿no? Y hay agricultores que a través del manejo de estos cizallos en verano y luego picarlos para que no tenga problemas por presencia de plurianuales, pues en zonas de áridas de Monegrillo, en zonas de Pina de Ebro, en estas zonas tan áridas de Aragón, que son los peores secanos de Aragón, están consiguiendo revertir esas parcelas poco a poco. Entonces, la administración es la primera que se tendría que dar cuenta que el camino va por ahí y una de las primeras cosas que habría que cambiar sería la condicionalidad de abandono de parcelas, condicionada a la presencia de plantas plurianuales. Hay otras maneras de medir si un campo es abandonado o no es abandonado. En el concepto de laboreo, si hay una planta plurianual significa que no has labrado y por tanto no has hecho tus labores de acondicionamiento de la parcela, pero los conceptos de no laboreo, una presencia de una planta de esas no significa que el campo está abandonado, incluso lo que estás haciendo es sacarle el máximo partido. Y eso es lo que desde la asociación estamos R que R para que cambie esa mentalidad, porque en zonas muy desertificadas es la única herramienta que tienen, es lo que hemos dicho al principio. Hemos de conseguir que haya alguna especie que consiga meter raíces. Y luego ya iremos poco a poco trabajando. Pero las únicas que conseguimos que metan las raíces en esos tipos de suelos, pues son flora arbense. Pueden ser anuales o las más adaptadas o las plurianuales como cizallos. Bueno, pues si os parece... Oye, Sí, sí. Carlos, una pregunta, ¿sí? Sí, Fran. Oye, por ejemplo, con Esparceta o eso no agarraría ahí, ¿verdad? Sería complicado. El problema que tenemos aquí es, hemos de evaluar claramente los costes. Y depende de los puntos donde nos encontremos Ya, y el, vale. y el grado de salinidad. En las parcelas que Sí. estamos hablando aquí, tanto en la que se ha conseguido poco a poco revertir, en el caso de Pascual, en los puntos centrales, estaremos hablando de 20 y 25 decisiemen por metro Oh, de conductividad eléctrica. Son unos valores altísimos. Hay muy altísimos. pocas especies comerciales para darle salida comercial que se implanten. Entonces, Ya. lo que hemos de conseguir es, con muy bajo coste, pues lo que se siembre sin bajo coste, pues las malas hierbas, dejar que semillen y que tienen semilla. Es Eso. la herramienta más barata para este tipo de secanos donde está siendo lo más grave. Donde cuando nos encontremos en momentos mejores, pues ahí, por ejemplo, podemos jugar con otros cultivos, pero la festuca ha funcionado muy bien, también porque genera muchas raíces y hace muy buena estructura en regadíos, pero ahí ya te permite otros usos. En el caso vuestro, me imagino que sería esparceta para el ganado, ¿no? Sí, por eso lo decía. Ya no sé si te sacaría todo el potencial que te puede sacar todo ese cultivo para forraje. Entonces Sí, ahí el cereal creo que te va a tolerar mucho más la salinidad que sí, las cualquier otro. leguminosas. Entonces, mientras no tengas problemas graves de malas hierbas y en esa zona concreta que haya bastante porque esa zona te se hace un corro como estamos viendo en la imagen o pérdida de producción. Se hace un corro, un Se hace corro. un corro. A mí, por ejemplo, un corro. Pero es un trozo muy pequeño que tengo. Vale, Bueno, media hectárea habrá, por ejemplo. Y vale, esa media hectárea es porque se encharca y porque pues vale. no he actuado. Y tenía que haber actuado, pues lo primero hacer el drenaje que decías tú, labrarlo, hacer el Vale. drenaje Pues y si no lo he estamos hecho. hablando de esa superficie, lo que comentamos, romper suelas de labor, drenaje, acto y seguido de otras zonas que tengas paja, llevar Sí, paja con un esparcidor para hacer una cobertura y que tengamos cobertura constante.
y esa cobertura a lo mejor hacerla durante varios veranos para que durante el verano no se eleven las sales hacia arriba, hemos visto que es el momento más crítico donde los suelos desnudos y encostrados es donde se dispara la salinidad en capas superiores, y constantemente ir sembrando encima y poco a poco que se vayan implementando. Y en verano, esa zona concreta que emerja absolutamente todas las malas hierbas de letacines, cochias, todo eso que emerja y que tire la semilla. Esa zona concreta que no hacer ni control, intentar que ni haya control de pastoreo ni de herbicida, y justo antes de sembrar, si se ha ido tanto de madre, pues entraríamos, picaríamos y hacemos cobertura. Sería un poco hacer la estrategia para corregir. Y en sí, como está en poca parcela respecto al total, pues hacer el mismo manejo que toca para la rotación en sí. Si ese año ahí toca una beza con avena para forraje, para limpiar, pues beza con avena para todo, porque al final no puedes hacer manejos tan diferenciados por una pequeña parte de toda la parcela. Sí, vale. Muy bien. Vale, Fran, pues si no hay más dudas, lo dejamos hoy aquí. Que tengáis todos un buen puente, entre comillas, encerrados cada uno en nuestra zona, y os esperamos a los socios en las charlas internas, y si hacemos alguna charla abierta, pues al resto de personas. Espero que os haya sido de utilidad y que os haya resuelto dudas y os haya planteado soluciones a problemáticas que tengáis. Así que nada, muchas gracias a todos. Vale. Muchas gracias a todos por asistir. Vale, adiós. Vale, saludos para todos. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Buen fin de semana. Cuídate, Jesús.